Uno de los principales argumentos ateos es que no se puede comprobar el Jesús divino. A lo mejor sí se puede comprobar el Jesús histórico que caminó en la tierra, pero no, los cristianos no podemos decir que Jesús realmente era Dios. Pero hoy día tenemos a un tremendo exponente, a un profesor de historia y también a un investigador cristiano, Leán Iñiguez desde Argentina. Leán, te doy las gracias y bienvenido a este espacio para que podamos conversar de este tema tan apasionante que es el Jesús histórico. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos defender, hermano? ¿Cómo estás? Oh, muchas gracias, Nano. Es una presentación que me queda muy grande igual, ¿eh? Más humilde lo mío. Pero bueno, muchas gracias. Voy a tratar de llenar la expectativa. Estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos bien, saliendo un resfrío. Sí, somos dos hermanos. Hermano, ¿te podrías presentar? Yo a ti te conocí por una exposición que hiciste en Razón y Creencia, me parece, un Así es. ministerio de apologética, pero para los amigos de Jaque Matateos que nos escuchan, ¿quién es Leán Iñiguez? Wow. Bueno, soy profesor en historia, me gradué de eso. Actualmente estoy haciendo mi licenciatura en historia. Dios mediante este año la terminaremos. ¿Qué puedo decir? Trabajé muchos años en la área de adolescentes y jóvenes de mi iglesia. Aparte de eso, bueno, por mi cuenta desde bastante chico siempre sentí la curiosidad por lo que tiene que ver con el pasado, en especial con tratar de encontrar respuestas a, que uno se hace con respecto al tiempo que ya pasó. Y cuando comencé mi vida con Cristo, esas dudas, esas preguntas continuaron. O sea, uno tal vez se deja de preguntar un poco sobre Antiguo Egipto y dice, che, pero para acá también tiene que haber algo. Entonces cuando me acerqué a la historia de la iglesia, o por lo menos a la historia del cristianismo, al material que yo tenía a mano disponible o internet, me di cuenta de que mucho de lo que había era bastante, ¿cómo se dice? Poco, poco superficial. Así que bueno, traté de ir indagando, y ya cuando estoy en la facultad, en la universidad, una docente me invitó a que siga escribiendo y a que siga investigando. Le había gustado unos textos que había escrito y bueno, de ahí de a poco me fui largando para lo que tiene que ver con la investigación propia y también con más y sumar lectura y compartir lo que voy leyendo y compartir con lo que uno va indagando. Es decir, uno comparte a Jesús, obviamente, pero aparte también me gusta ayudar, entre muchas comillas, ¿no? Pero a comprender un poquito lo que fue la historia de la iglesia y la historia del cristianismo desde una óptica bien lo más científica, o sea, científica. Por eso muchas veces yo solamente trabajo a veces con fuentes seculares o tal vez, no sé, procuro siempre dar el lugar dar lugar a que la gente se ¿La haga más duda? preguntas. Exactamente. Dar Ujú. lugar a que la gente se haga más preguntas y no venir acá y decir, no, bueno, la historia de la iglesia fue A, B y C, porque eso no lo ve. Por ejemplo, Claro. si hoy un historiador de pronto dice, no, bueno, la única forma en la que se manejaron los egipcios en su forma de gobierno fue esta, no es un historiador serio. Así que lo mismo se tiene que trasladar a la historia de la iglesia si la queremos exponer de forma científica. La historia de la iglesia y la historia del Exacto. cristianismo, ¿no? Son dos ejes bien diferenciados. Bueno, adelante, explícanos, demuéstranos y expone cómo entendemos a Jesús histórico. Y si al Claro, final bueno, podemos llegar a una conclusión de que Jesús realmente era Dios. vamos. Siempre, obviamente, desde la historia, yo lo llamo historia científica. Porque uno a veces, Mm. en la rapidez del hablar, lo que fuera, piensa que toda historia está relatada o narrada o elaborada desde la ciencia. Y la verdad es que muchas veces no. A ver, yo de pronto yo o cualquier persona puede inventar un relato y llamarlo historia. Y no es, por eso yo uso los términos historia científica. Pero en realidad me refiero a la historia que hace una persona con herramientas propias de la historia, que es la lectura, la interpretación, el análisis de datos, el análisis de fuentes. O sea, eso es lo que yo llamo historia científica. Historia que se hace de forma seria, por ponerle una forma fácil. A ver, siempre, o por lo menos en el intento a veces
desprestigiar o desmerecer al cristianismo, está la cuestión esta de, bueno, podemos, si atacamos a Jesús, si no hay Jesús, lo que viene de forma, en efecto cascada, es, bueno, si no hay Jesús, no hay iglesia, no hay verdad en todo esto. Hoy en la actualidad no hay un historiador serio, no hay un autor serio y contemporáneo que niegue la existencia histórica de Jesús. ¿Está bien? Principalmente Ok. a raíz de varias cuestiones que ahora la vamos a narrar, pero nadie puede discutir hoy que existió un Jesús, una persona en la región de Galilea, corredor sirio-palestino, Israel, como lo quieras llamar, a la zona, que predicó su interpretación de la Torá, su interpretación de la religión judía, y que fue asesinado a manos de los romanos. Eso es lo que nadie va a discutir jamás. O sea, se discutió en una época, sí, se discutió en una época en la cual de pronto no solamente se desprestigió la imagen de Jesús, o sea, se trató de desmerecer la imagen de Jesús histórico, sino toda la Biblia. Y eso es también la respuesta a algo que ocurre en el siglo XIX, que es cuando muchos autores cristianos pusieron en la lucha esta contra las publicaciones, como por ejemplo la publicación de Charles Darwin, El origen de las especies, se trató de poner todos los argumentos a favor de la mesa, a veces de una forma muy fanática, pero fructífera, pero fanática. Entonces, cuando llegó el siglo XX, sé mucho de eso que se construyó en el siglo XIX a favor de la argumentación de la Biblia, por ejemplo, de la Biblia como una fuente arqueológica, que es un ejemplo. Mucho de eso se terminó erosionando. Recién en los últimos, vamos a decir, 40 años, venimos teniendo autores que se animan cada vez más a hablar de Jesús histórico y a hablar de la Biblia como una fuente de la historia, como una fuente más de la historia. Antes, década del 50, por ejemplo, década del 40, mencionar la Biblia en una universidad estadounidense como una fuente arqueológica, se sacaban corriendo. Hoy en la actualidad nadie puede decir que la Biblia no es también una de las fuentes que se puede utilizar para, por ejemplo, para tomarlo como una fuente de datos para una prospección arqueológica. Que vamos a ver, después te puedo comentar unos casos en los cuales esto se hizo y hubo resultados positivos. Este avance de la defensa, la apologética a la escritura, va de la mano con algunos descubrimientos históricos, quizás, no sé, el código sinaítico o quizás algunos descubrimientos arqueológicos. ¿Es por eso Sí, que estos autores tratan o sacaron la voz nuevamente? sí. A ver, lo que ocurre, por ejemplo, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, uno tiene que entender esto. Hay decenas de miles de textos con una antigüedad anterior a los 1400 años, textos bíblicos estoy hablando, ¿no? Hay decenas de miles. Ahora bien, son textos que en su caso, por ejemplo el más antiguo, ahora no, se me fue el nombre, pero que es un fragmento de Juan, que está elaborado en torno al siglo I, al siglo II, siglo I, que, por ejemplo, uno dice, bueno, este fragmento, ¿no? Dice A, dice un pedacito de narración. Pero eso, si después yo lo puedo contrastar con otras copias, a mí me va a permitir, por ejemplo, decir, bueno, todos estos pedacitos dicen cosas iguales o muy similares con una variación mínima que no altera el mensaje. Lo que pasó, por ejemplo, con los rollos del Mar Muerto es que los textos que se encuentran, que son del Antiguo Testamento, Claro. coinciden con las versiones que van a llegar por otra vía, ¿está bien? Que son manuscritos conocidos ya mucho, sobre incluso el cual se hicieron traducciones como el Textus Receptus o después el texto crítico griego, que va a tomar algunas de estas. Pero bueno, para no generar confusión en esto, el descubrimiento de los rollos de Mar Muerto ayudó a ver que las transcripciones que ya se poseían no estaban alteradas, no eran una manipulación de los textos que ya tenían 2000 años que estaban guardados en la cueva del Mar Muerto. Entonces, cuando se sacan uno y se compara, hey, esto va bien. O sea, no fue una Claro. alteración constante.
Esto va Los judíos bien. mantuvieron este texto del Antiguo Testamento de manera casi perfecta. Porque hay que entender que ellos son, o sea, ellos y el cristianismo también, fueron la religión del libro. A ver, tal vez para nosotros, que no estamos acostumbrados en este mundo tan postmoderno, no estamos acostumbrados al texto escrito como una fuente perpetua de algo. ¿Está bien? Es más, hoy vivimos en el querer actualizarnos constantemente. Y esto hace que lo tradicional o lo que tiene que ver con la costumbre de un grupo, de un pueblo, sea visto como algo viejo, anticuado, aburrido. Hay que ponerse o tratar de ponerse en el lugar de esta gente. Eran los escribas. Ellos estaban, literal, para ellos, estaban poniendo las palabras del Dios viviente en un soporte, en un papiro o en un... sí, en un papiro. Lo estamos poniendo acá. Y esto va a ayudar a generaciones a conocer al Dios eterno. A nosotros nos cuesta entender eso, porque a veces hacemos una notita de un post-it, después, ya hice la tarea y lo tiro. Y no tengo nada más escrito. Pero esta gente, cuando se sentaba a hacer esto, realmente tenía hasta sus propios rituales en la que escribía determinada cantidad de palabras y después tiraba la pluma o el instrumento de escritura, lo tiraba y lo reemplazaba. O sea, era gente que realmente se tomaba muy en serio la escritura. Y no podemos hablar de que, bueno, alguien agarró la Biblia, por ejemplo, la Biblia judía, que el Antiguo Testamento para los cristianos, no podemos decir que alguien la agarró, la modificó y dijo, bueno, ahora imprímanla. Porque hay que entender que ese conocimiento de la Biblia está muy masificado por las tradiciones orales, que la gente realmente memorizaban, los sacerdotes memorizaban grandes porciones de las escrituras para fines de enseñanza y para fines rituales. Entonces, esta gente confía mucho en la memoria, confía mucho en los relatos orales. ¿Está bien? A nosotros por ahí no nos entra en la cabeza comprenderlo. Porque, de vuelta te digo, es una sociedad muy, muy víctima de lo inmediato. Y de pronto, un algo escrito, valorarlo y mantenerlo escrito por, no te digo décadas, te digo siglos, a nosotros nos cuesta entenderlo. Pero esta fue la forma en la que funcionaba el mundo antiguo, no solamente los judíos. El mundo antiguo funcionaba de esta manera. Sí, es súper interesante la historia de la Biblia, cuando uno la puede estudiar un poquito, en cómo se formó, y vamos a liberar también un capítulo de los rollos del Qumran, de un hermano que no es arqueólogo, pero se dedica mucho a estudiar esto. Ha entrevistado a arqueólogos importantes internacionales, y él dice que el Qumran fue un jaque mate a ateos, porque había muchas dudas acerca de cómo se había formado la Biblia. Hermano, y acercándonos a Jesús, ¿cuáles han sido las evidencias? Tú nombrabas que a ti te gustaba dar argumentos o tomar fuentes no bíblicas, no cristianas. Sí. ¿Eso por alguna razón? ¿Y cuáles son las que has tomado, hermano, principalmente? Por, a raíz de la razón es porque, por ejemplo, hay un autor que a mí me encanta, que es, yo lo llamo el autor cristiano que ahora está en modo oveja rebelde, pero que es Bart Ehrman. Bart Ehrman es un muchacho, es un historiador de fuste. Hoy es una de las voces más respetadas de historia. Al momento de hablar de historia de la iglesia y de historia del cristianismo puntualmente, Un crítico él va textual. a decir... ¿Cómo? Él es crítico textual. Él hace crítica textual, es Sí. historiador, Mm. y aparte, bueno, estudió para los fines griego para poder hacer su propia lectura desde el griego del Nuevo Testamento. Él es un especialista en el área, de todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento y con la formación del canon. O sea, es realmente una voz increíble. Y él dice que los evangelios podemos considerarlos fuentes para conocer a Jesús, fuentes históricas. Él dice que no, pero ¿por qué razón? Porque los evangelios tienen como objetivo ser un argumento histórico, no tienen ese objetivo. Los evangelios sí nos hablan, nos pueden hablar de otras cosas, como por ejemplo, qué cosas al momento en que se escribieron
qué cosas eran importantes en su contexto, o qué quiere, o qué habla del propio autor. De eso sí nos puede hablar los evangelios y nos sirven como fuente para entender un contexto. Pero tal vez como su figura central es Jesús, tomarlo como una fuente histórica, por ejemplo, puede despertar ciertas dudas. Está bien, nosotros no queremos venir acá y pegarle al ateo en la cara, decirle, toma, Antiguo Testamento, o Nuevo Testamento. Uno quiere de pronto decir, yo tengo una fe, es verdad, tengo una fe, creo en un Dios sobrenatural, creo en Jesús que me salvó de mis pecados, pero también quiero que entiendas que lo que yo creo está también está avalado por la historia. Por eso es que yo puntualmente me voy por el lado de las fuentes no cristianas. Porque las fuentes no cristianas tienen esto de pronto de que Son más objetivas. No te digo que sean más objetivas, pero te digo por qué. A lo mejor Porque para el ateo es más objetivo. Sí. muchos de los que escriben hasta están en contra del cristianismo. Ah, Entonces, sí. pero eso nos habla también del contexto. Nos habla también. El problema sería si no existieran las fuentes. O sea, si yo te digo, no, bueno, hay un maestro muy famoso. Ah, bueno, ¿y qué fuentes no cristianas o qué fuentes no religiosas tenés? Ah, no tengo ninguna. Te puedo hablar, por ejemplo, digamos, el testimonio Flavio, o la carta de Plinio el Joven. Plinio fue un funcionario romano que él ocupa el lugar de gobernador de Bitinia, del norte. O sea, el norte de lo que viene a ser la actual Turquía. Y él habla de Cristo. Él le escribe a Trajano, el emperador romano. Él le escribe y le dice, necesito que me des tu consejo porque tengo cristianos. Así como si fuera una especie de plaga. Tengo cristianos. ¿Qué hago con los cristianos? Acá Plinio le va a decir, no había él le va a decir que, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta forma. Plinio pide consejo al emperador porque las instrucciones que hay sobre cómo los romanos o la autoridad romana debe tratar a los cristianos no son claras. ¿Qué pasaba si un romano de pronto, o un cristiano, mejor dicho, un cristiano queda a merced de los romanos? ¿Qué sucede? Lo primero que tengo que entender es que el Imperio Romano, por su extensión, cubría enormes cantidades de religiones. Los romanos estaban acostumbrados a esto. Lo que los romanos les genera, vamos a llamarlo así, un conflicto, es que estas personas no participaran de las ceremonias que los romanos generaban. Es decir, ellos no esperaban que vos te conviertas a Júpiter, porque no existe el convertirse a Júpiter. ¿Está bien? No existe eso. Pero sí esperaban que tuvieras la religión que tuvieras, vos participaras de las ceremonias públicas, las ceremonias religiosas públicas, porque era la forma de mantener contento a los dioses y esa forma que a la ciudad le vaya bien. Entonces, cuando se encontraban los romanos con alguien que no quería participar, para ellos era una amenaza, porque de pronto Júpiter, por poner Júpiter, o Apolo, o Poseidón, Neptuno, se podría enojar, y si se enoja, corre riesgo la ciudad. Bueno, ¿qué hicieron los romanos? ¿Elaboraron un manual para perseguir cristianos? No. Tenían algunas instrucciones generales si se cruzaban con alguien que no quería participar. Las personas que no querían participar de estas ceremonias públicas romanas eran ateos. ¿Se entiende? Okay. No creían en los dioses del Estado romano. Eran ateos. Tenían sus propios dioses. Los cristianos son un grupo de estos, ateos, entre comillas. Volviendo a Plinio, le dice a Trajano, ¿qué hago con estos cristianos? Los meto en la cárcel un par de días, los azoto, ¿cómo se dice? Los puedo... algunos los ajusticiamos, los ejecutamos, pero otros no se arrepienten, otros no se niegan a abandonar su fe. ¿Qué querés que hagamos? Y Trajano dice... Y Trajano era emperador, hermano, ¿cierto? ¿Cómo? Era Trajano, emperador. romano, le dice, bueno, mirá... el problema era grave. Estás haciendo bien. Es bastante ambivalente Trajano en ese sentido.
No da una instrucción clara. Hermano Leán, ¿Perdón, cómo? sí, le iba a preguntar, si Trajano fue al emperador a molestarlo, No, Plinio. Plinio, perdón, Plinio fue a Trajano a preguntarle acerca de los cristianos, debe ser porque el problema era grave, me imagino, como para y haber era escrito una carta. en efecto, a ver, eh, hay que entender que el emperador para los romanos o sea, para los funcionarios romanos, es la ley autoridad última. ¿Está bien? Entonces, Mm, sí, obviamente no era un problema que ellos pudieran estar solucionando. A Plinio le generaba conflicto no poder darle una solución a este problema cristiano. Entonces, por eso recurre a Trajano. Y Trajano, de vuelta, no dice maten a todos los cristianos. Porque él, como emperador, es una persona inteligente. Podemos deducir que él trata de ser lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más... comprende más su contexto. políticamente correcto. Sí, sería, digamos ese término, ¿no? Para que se entienda. Pero Trajano Sí, dice, yo no puedo estar matando, o piensa, si mato a los cristianos, así como mato a todos los que no creen en los dioses romanos, la mitad del imperio romano puede terminar muerta. Entonces, claro. él no da una instrucción clara. Reitera lo que ya se venía haciendo, y es, bueno, lo agarrás, lo torturás un poco, suena terrible, sí. Si no reniega su fe, lo matás. Pero bueno, tampoco aceptes cualquier acusación, porque también sucedía esto. Yo estoy enemistado con vos, soy tu vecino, estoy peleado con vos y te acuso de cristiano. O sea, te acuso de ateo. Entonces, Trajano dice, no se aceptan denuncias anónimas, cada vez que se venga a denunciar, que haya testigos. O sea, trata siempre de cómo lograr que la injerencia de la autoridad sea lo más racional posible, no dar lugar a eventos de persecución o de fanatismo. No, no. Son gente que en ese sentido trató de ser muy racional, por ejemplo. Y acá, bueno, es un ejemplo. La autoridad romana, la autoridad imperial romana, preocupada porque tenés esta gente en sus ciudades. O sea, no es una persona, no son dos personas. ¿Y por qué? ¿Por qué una persona estaría dispuesta a morir por un relato? Estamos hablando de que esta carta de Plinio el Joven fue alrededor del 111. Alrededor del Ujú. 111 después de Cristo. ¿Está bien? Entonces, no estamos en tiempos tan lejanos. Estamos a casi medio siglo de Claro. la muerte de Pablo y Pedro aproximadamente. Entonces, ya hay gente que está entregando su vida. Hay gente que no se niega, no niega a Cristo y están dispuestos a seguir así. Y uno dice, a este tiempo, algo que siempre nos tiene que llamar la atención es que, pongo a Plinio, ¿no? Pero después te puedo poner a Celso, que también, él decía que los cristianos eran todos unos sectarios, que se peleaban todos entre ellos. Ningún, vamos a llamarlo así, enemigo de los cristianos, del cristianismo, ninguno dijo Jesús no existió. Claro. Podían acusarlo de rebelde, podían acusarlo de hijo ilegítimo, podían acusarlo de ser un, como se dice, un subversivo, podían acusarlo de cualquier cosa. Pero de ahí a decir no existió, ese argumento no estuvo. ¿Por qué? Porque no se podía negar a raíz solamente de la imaginación. Esta gente, veían gente que Sí. estaba realmente dispuesta a hacer lo que hicieron, entregar su vida, por este mensaje. Acá ya hay algo que nos está diciendo algo importante y interesante también. Porque no estamos Mm. hablando de un, no sé, de un... De un movimiento social Claro, sí. El mismo, espontáneo, claro. hay algo interesante en el libro de Hechos, que es cuando, se me fue el nombre, Gamaliel, si me equivoco. Ujú. Sí, Sí, Gamaliel. Hechos, capítulo... Ahora estoy en duda, perdón. No lo iba a comentar esto y me acabo de acordar. Pero que ilustra el caso. Este maestro judío, que cuando llaman a Pedro al Sanedrín, lo hacen sacar y él dice, vamos a estar peleando contra Dios y contra los hombres. Él mismo dice, perdón, vamos a estar peleando contra Dios, no contra los hombres. Él ujú. mismo dice,
hubo un tal personaje que junto a unos cuantos hizo rebelión, se mató o lo mataron, desapareció el movimiento. Fin. O sea, Claro. los judíos, la población judía de esa época, era conocida por hacer muchas rebeliones. Y nos llegó el testimonio de algunos, incluso a través del libro de Hechos. Pero vos fíjate que el mensaje y la consistencia de ese mensaje que va a dejar Jesús llegó de manera tal que eclipsó a todos esos líderes revolucionarios del siglo I a.C. y uno después de Cristo. Los eclipsó completamente. ¿Por qué? Porque no fue solamente eso, no fue un rebelde más, muerto a mano de los romanos. Si hubiera sido un rebelde más, tal vez su nombre se hubiera perdido, o hubiera quedado en la lista de esos rebeldes que eran asesinados por el Imperio Romano por la crucifixión, como era común en la época. No Y fue sus seguidores se hubieran dispersado. y sus seguidores se hubieran dispersado completamente. Así como se Hermano, dispersaron. claro, entonces el argumento de Plinio ya nos podría permitir entonces concluir de que para el Imperio Romano sí esto era cierto, el cristianismo, y que Cristo realmente vivió. Completamente. Pero no solamente lo de Plinio, hay otros, Suetonio, Cornelio Nombraste a Tasso, Celso. Sí, Celso. sí, Celso, ¿quién era él, hermano? Celso era un, vamos a llamarlo así, era un poeta, está bien, era un filósofo, pero que mucha de su obra está escrito con un tinte un poco satírico. Entonces, él... ¿Judío? ¿Romano? ¿Era judío o romano? no, era romano. Era romano. Romano, ok, ya. Al parecer, por lo que podemos deducir por las fuentes, era un romano que tradicionalista, es decir, que tenía sus convicciones como romano, las tenía bien sólidas. Bueno, de Celso solamente sabemos porque Orígenes, un cristiano, un autor cristiano recontra importantísimo para la historia de la iglesia, Orígenes toma los escritos de Celso y él hace como un derecho a réplica, ¿no? Hace una devolución. Okay. Por eso conocemos a Celso. Celso lo que hace, en torno al 170 después de Cristo, lo que hace es acusar al cristianismo de ser no solamente una secta judía más, sino también era que, ¿cómo se dice? Era que vamos a llamarlo así, sus ataques puntualmente, él los toma en un lugar muy interesante. Y es que se cree que Celso toma los evangelios como fuente para conocer a Jesús. El problema es que, bueno, justamente Celso vivió lejos de Jesús, en torno al 170. Pero él toma los evangelios disponibles en ese momento para hablar de Jesús. ¿Se entiende, no? Sí. Él ataca al Jesús que está en los evangelios. O sea, para él los evangelios eran recursos históricos, claro, fieles. Era una fuente de información. O sea, para atacarlos, él toma los evangelios. ¿Por qué se dice esto? Porque en los pasajes que Orígenes va a tomar en su libro Contra Celso, así se llama el libro, Contra Celso, el escrito, son pasajes que ilustran situaciones que están en los evangelios. Entonces, por eso se desprende de que Celso un día o se sentó y se puso a leer los evangelios, se los leyeron, o escuchó predicadores cristianos. Si escuchó predicadores cristianos, estos predicadores estaban predicando lo mismo que estaban en los evangelios. Claro. ¿Está bien? O sea, esta interpretación ya es algo muy interesante, porque de pronto podemos decir, entonces, hay una literatura que dice, bueno, mira, si querés conocer de Jesús, tomá. Esto es interesante, es muy interesante, porque si estamos hablando fines del siglo II, de la posibilidad de tomar un libro y decir, bueno, mira, esto es una fuente de información de esto, y dárselo a alguien, y esta persona se siente y lo lee, es algo interesante. O sea, hay una contradicción un poco sí. Hay una contradicción un poco en los ateos en base a lo que tú me estás comentando, porque ellos atacan a Jesús desde los evangelios, pero cuando tú hablas del evangelio o hablas de los libros, no quieren escuchar. Por eso a veces
uno como cristiano que defiende y usa la apologética, tiene que ver otros recursos Mm. no bíblicos o no cristianos para que ellos puedan decir, ah, ok, esto ya es más, me dijiste que no te gusta la palabra objetivo, pero es un poco más imparcial Claro, para ellos. sí. A ver, yo tuve perdón, me voy a tomar una licencia acá para Adelante, hermano, algo personal. adelante. Yo tuve una Está en su época casa. en la cual ataqué mucho el cristianismo de adolescente, ¿no? Y yo diferencio mucho al que se sienta y dice, bueno, yo tomo el ateísmo como una posición, pero el ateo que toma una posición fanática no es un ateo. No es un ateo. Si me decís, yo soy ¿Es un agnóstico. hater? Es fuerte, es bastante. Pero si vos me decís, soy agnóstico, es para mí el agnosticismo, hasta si querés, una postura hasta más acorde a la creencia o a un posicionamiento racional contrario a la fe, entre comillas. Porque de pronto, si vos te parás y decís no hay Dios, estás tomando un posicionamiento que vos no podés comprobar fehacientemente. O sea, fehacientemente, perdón, fehacientemente no, sino racionalmente por un método científico. O sea, decir no hay Dios es un posicionamiento que no se puede demostrar. ¿Está bien? Claro. Ahora, si yo digo, bueno, entonces estás tomando ese posicionamiento, entonces es una discusión de posicionamiento de... No sé si es una discusión hasta científica. Si me decís, bueno, soy agnóstico, o mirá, la evidencia que hay no me alcanza para creer, está bien, te lo respeto, o sea, es respetable, está perfecto. Pero yo te quiero compartir que lo que he estudiado, y por eso utilizo fuentes que no son cristianas, la cantidad de evidencia que existe no me permite a mí decir no hay un Jesús o no hubo un Jesús. ¿Está bien? Si mañana, pongo un ejemplo terrible, ¿no? Pero mañana, digo, me vuelvo ateo, punto, no creo más. No puedo negar que hubo un Jesús, porque la evidencia sobre esa persona llamada Jesús que predicó su interpretación de la Torá en el corredor sirio-palestino hace 2000 años es enorme. ¿Está bien? Las fuentes que tenemos sobre Jesús no cristianas son muchas, y las fuentes cristianas ni hablar, ¿no? Pero bueno, Claro. hagamos el juego y decir, no tomemos fuentes partidarias, entre comillas. No tomemos fuentes cristianas. Te traigo las no cristianas. Y yo no te quiero venir acá a pegarte en la cabeza y decirte, che, cree de una vez por todas. En Claro. realidad, si sos una persona racional, vas a decir, no, bueno, che, la evidencia que Al hay, menos tiene razón. al menos en esto, sí, está Mm, Jesús. Existió Jesús. sí, Fue un personaje histórico relevante. sí. Y ahora bien, para el que es cristiano Ujú. o que ya tiene su fe, estas fuentes o estas fuentes no cristianas ayudan. Porque realmente también te hace ver cómo el cristianismo fue avanzando y cómo pasó de ser una secta judía más a una preocupación de Estado. De cómo pasó de ser, De bueno, un imperio. movimiento ahí al costado de un lago, a convertirse de pronto en un eje de poder gigantesco allá en el siglo IV. Está bien, o sea, también nos hace bien a los cristianos. Y algo que a mí siempre me encanta decir. Durante el siglo III, en el Imperio Romano, hubo una crisis que comienza en torno al 2300, perdón, 2300, 230 después de Cristo. En torno al 230 después de Cristo comienza una crisis que tiene varios orígenes. Es por un lado una crisis migratoria por pueblos que están permeando las fronteras del Imperio Romano, entonces tienen que mandar tropas, hay que destinar más recursos al ejército. El ejército se vuelve muy importante al punto en que los generales pueden empezar a imponer emperadores. Entonces ser emperador es un trabajo peligrosísimo porque los generales te pueden vender, te pueden asesinar y poner a otro que ponga plata, compra el puesto y se nombra emperador. Entonces, como la religión romana dependía de los fondos del Estado, muchos templos comienzan a dejar de funcionar porque no hay fondos, porque están destinados al ejército, a la guerra contra las invasiones que van a ocurrir
de Bárbaros. fronteras, sí, los bárbaros, que en realidad son movimientos, la gran mayoría son movimientos de grupos grandes, de familias, población en general. Uno no tiene que imaginarse que eran tropas organizadas invadiendo el territorio. Eran grupos, masas de inmigrantes, ahí está, masas de inmigrantes escapando de otra persecución, de otro grupo. Ya. Ahora, siglo III, sos un romano, te levantás a la mañana y ves, uy, el templo de tal dios está medio abandonado, está medio sucio. Vas allá, el templo del otro dios, y no, mirá, ya antes se hacía un sacrificio cada día, ahora hace una vez cada semana o cada mes, y empezás a ver que ya no hay tantos recursos para destinar a la religión romana que se está debilitando. Ahora, si vos vas y observás a los cristianos, están en el lugar opuesto. ¿Por qué te digo esto? Porque la religión romana funciona con aportes de privados al servicio del Estado. ¿Está bien? O sea, por sorteo, por ejemplo, a mí me toca ser el que limpia las calles. O sea, el que organiza, no el que va a barrer, pero sí el que organiza. Por sorteo a mí me toca la seguridad de la ciudad. Y por sorteo a mí me toca, por ejemplo, el ser el sacerdote o el que organiza las fiestas religiosas de X templo para X dios. ¿Está bien? Ahora, ese templo o esas fiestas van a recibir mi aporte privado de mi dinero. Y no voy a permitir que otros vengan y pongan dinero. Los cristianos, en cambio, permiten que cualquiera pueda dar una donación. ¿Para qué? Para mantener a viudas, a huérfanos, a hermanos pobres, a ancianos. O sea, mientras los templos romanos entraban en crisis en el siglo III, la iglesia cristiana, las iglesias cristianas florecían. ¿Florecían en qué sentido? No es que se construían un mega templo de mármol, no. Sino que iban creciéndose a raíz de esto, que es la operatio es la limosna, que cualquiera, yo en mi posición de panadero, en mi posición de artesano, de tejedor de carpas, voy y doy mi donación y eso se destina a otras iglesias o a la gente pobre de mi propia comunidad. Entonces se van sosteniendo. Y los cristianos, para cuando termina la crisis del siglo III, los cristianos son un grupo que salió, entre comillas, vencedor de la crisis. ¿Por qué? Porque esta raigambre de solidaridad que está presente, que incluso lo podemos llegar a ver en el libro de Hechos, en los primeros 3 capítulos, donde cuando mencionan, van a nombrar a los diáconos, los 7 diáconos, ahí ya vemos que hay un interés por manejar de la forma más responsable posible las donaciones para que alcance para todos. O sea, es una preocupación de la iglesia, y eso lo vemos en la crisis del siglo III. Cuando termina la crisis, templos derruidos, cultos medio abandonados, y los cristianos están ahí creciendo. Están ahí vivos y creciendo. Nunca había pensado cómo en el Imperio Romano los cristianos iban creciendo en comparación a otras religiones. Bueno, la religión romana. Claro. Siempre tenemos que entender también, para acotar a esto, es que los cristianos, por ejemplo, para el siglo III, no eran la mayoría. O sea, es más, para cuando llega Constantino, hay algún autor por ahí un autor católico de hace unos años atrás, que él decía, bueno, para cuando Constantino llega, acepta ser cristiano porque todos son cristianos. No, los cristianos apenas son el 10% de la población de la ciudad de Roma, la ciudad más importante. O sea, con eso nos podemos dar una idea de que no son la mayoría. Entonces, ¿Constantino se convirtió de verdad? Eso lo podemos hablar en un ratito si quieres. Así no corto lo que quiero decir. En otro La capítulo. población cristiana se permeó en todos los niveles. Hay algunas personas, a veces cristianos y a veces no cristianos, que dicen, bueno, el cristianismo es una religión de esclavos. No, el cristianismo no es una religión de esclavos. Pero el cristianismo fue una religión que se permeó en todos los estratos sociales. O sea, el cristianismo estuvo en las casas, estuvo en las, ¿cómo se dice? En la casa de los artesanos, en la casa de los esclavos, en la casa de los sirvientes de los palacios, en los palacios, en el Senado. O sea, los cristianos estuvieron permeando por todos lados. Por todos lados estuvieron creciendo su presencia. No eran para el siglo I, no, siglo II tampoco, siglo III tampoco. No eran la mayoría, muy lejos de ser la mayoría. Pero era un grupo que iba creciendo.
es un grupo que cada vez iba creciendo más, pero Sí. estaba lejos de ser la mayoría. Oye, Lean, bueno, llevamos ya 40 minutos conversando. A partir de esta conversación y a partir de esta evidencia, nosotros como cristianos y tú quizás como un historiador serio o profesor de historia, ¿tú puedes deducir o concluir de que Jesús era divino? ¿A Mm, qué conclusión has llegado tú respecto a eso? Porque el capítulo de hoy es el Jesús histórico versus el Jesús divino. ujú. Ujú. Bien, acá uno se tiene que tomar la licencia y ser honesto, decir, no, bueno, porque uno, así como defiende la verdad histórica de Jesús, uno con la misma honestidad trata de, viene y dice, yo tengo mi fe. Y mi fe proviene de Dios, obviamente, pero también hay muchas cosas que me ayudan a mí a creer. ¿Cuáles son esas cosas que me ayudan a mí a creer? Primero, eh, como dijimos hace un ratito atrás, eh, Jesús no fue un líder más. Si, si hubiera sido un líder más, no hubiera pasado lo que terminó pasando. Mm. Porque esa es la pregunta que que cualquier persona que crea o no crea tiene que hacerse en un momento de su vida con respecto al cristianismo. ¿Qué provocó el cristianismo primitivo? ¿Qué la provocó? Si vos decís, no, bueno, fue una fantasía más que se masificó, es absolutamente imposible defender eso. Si un día vos te sentás y realmente decís, ¿cómo llegamos hasta acá con el cristianismo? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo surgió todo desde esos comienzos humildes? Uno puede decir, bueno, pero una mentira bien contada puede convertirse en una verdad o puede expandirse, lo que quieras. Está bien, imagina ese escenario, es terrible, imagínalo. Pero en todo esto, acá hubo gente que sembró su vida. Acá hubo eh, políticos que vieron en el cristianismo, por ejemplo, pongo el caso de Constantino, que Constantino no era cristiano, no se convirtió al cristianismo, se bautizó de grande a punto de morir, pero que él tuvo esa jugada porque él tal vez o le salió una jugada, fue como un tiro al aire, o fue una jugada de estratega. Yo personalmente creo que fue como una jugada que fue un tiro al aire y le Él salió dijo que bien. tuvo un sueño, ¿cierto? Que con esta señal vencería. La señal, y no signo vinces, con esta señal vencerá, Mm. sí. Sí, hay que entender que Constantino, antes de ser antes de ver esa señal, él tenía un culto, él se había dedicado el culto a Hércules y Apolo, se había dedicado, Ok. y con ese culto logró conquistar, o sea, con ese culto, creyendo él, porque él era una persona que buscaba de alguna forma, che, yo soy alguien importante, necesito que como un dios que me ampare. Suena extraño, pero esto le dice un autor Brown, no, Peter Brown creo que es, sí, el autor que lo dice. Brown es el apellido, no me acuerdo el nombre ahora. Él dice, Brown, Teja, son dos autores que lo van a decir. Dan Brown no, Constantino, ¿cierto? ¿cómo? Dan Brown no. No, ese no, no, no. No, ese señor no. Oh, menos mal Hizo no libros dijiste Dan. divertidos, pero el problema fue que mucha gente pensó que escribía historia de verdad ese hombre. Pero bueno, Sí. Mm. no, Acá en ese Chile no. teníamos uno parecido. Claro. Bueno, este Sí. autor Brown es bastante, no es fantasioso, bastante objetivo. Ya. Él Ok. dice, Constantino buscaba a alguien que lo salve, o sea que alguien que lo ponga en un lugar que lo justifique divinamente. Y él creía en Apolo y en Hércules, y también se cree que en Mitra. Bueno, la cuestión es que cuando él va a Roma, se está dirigiendo a Italia, en ese transcurso, supuestamente, porque la madre de Constantino supuestamente ya era cristiana, Helena, Santa Helena, ya era cristiana, entonces él iba un poquito ahí con las narrativas, si es que es verdad que Helena fue cristiana o no. Podemos llegar a creer que sí. Eso, hay autores cristianos, más que nada los que sostienen eso. Pero bueno, en definitiva, él en un momento tuvo una encrucijada en la que dijo, estoy en este punto.
¿ese será un Dios verdadero o no? Porque tampoco es que fue una persona, deducimos, no fue una persona que dijo, voy a aprovecharme de estos cristianos y los voy a hacer mi fuerza de choque y voy a ser emperador. No, no hay nada de eso en el comportamiento de Constantino. Porque también una vez que él logra el poder, él sigue financiando otros cultos. Cultos en Egipto, cultos en Roma, en Grecia, los sigue financiando como emperador, como una costumbre normal de los emperadores, pero también financia a la iglesia. Lo usó un poco a la iglesia, a los cristianismos de ese momento, los utilizó, usó el término los cristianismos por una razón que después lo podemos llegar a abordar, que tiene que ver con, son muchas las comunidades y ya cada veces cada una va tomando su identidad. Pero bueno, los usó un poco sí, pero también los cristianismos estaban buscando de alguna forma un árbitro a los conflictos internos que ellos tenían, porque en la época de los herejes, épocas entre comillas, ¿no? Pero siempre hubo personas contrarias a la protodoctrina que existía, y de pronto traerlo a Constantino para ponerlo como un juez, a ellos también les servía un poco. Entonces también Constantino, un poco usado por la iglesia, también lo es. Fue como una asociación simbiótica en la que a cada uno tomó lo que necesitó del otro, y pareciera que le fue bien, entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas. Acá alguien podría decir, bueno, pero entonces ahí fue cuando Constantino ordenó a hacer la Biblia o el Nuevo Testamento, el canon. Y uno dice, no, el canon es una formación, vamos a llamarlo así, no es una formación homogénea de que alguien se sentó y dijo, estos son los libros. Claro. Pero en cambio, sí, y esto es algo en lo que estoy escribiendo actualmente, y es algo que también otros autores de recontra renombre ya han abordado también, es que cuando mueren los apóstoles, el último apóstol, que es la tradición, dice que muere Juan en el año 100 o en el año 99, dicen, bueno, ya no tenemos los testigos visuales de Jesús, quedan discípulos, ¿no? Entonces tenés un Clemente, por ejemplo, que dicho ese paso, unas cartas de Clemente casi entran en el Nuevo Testamento, que finalmente no termina entrando porque se considera que como no lo conoció personalmente, tendría que quedarse fuera. Pero bueno, había narraciones sobre Jesús circulando en las iglesias. Había. Cada iglesia no tenía un Nuevo Testamento. Tenía una colección de rollos. Por ahí tenías el Evangelio de Marcos, 3 cartas de Pablo, una carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan. Claro. Y esa era toda la Biblia que tenía esa comunidad. De pronto ese era el canon de esa comunidad. ¿Cómo? Ese era el canon de esa comunidad. Claro, que ni siquiera podemos decir que es canon, porque de pronto venía un hermano de otra comunidad, compartía algo más, decía, mira, les traigo el Evangelio de Marcos. Entonces comparaban, bueno, sí es parecido, lo adoptaban, no lo adoptaban, pero así como alguna vez, ¿viste cuando hacen el trabajo con la batea para sacar el oro, separarlo de la piedra? Claro. Yo creo que terminó pasando algo así con la formación del canon. ¿Por qué? Los relatos que provenían de personas que conocieron a Jesús, o que por lo menos venían de personas que conocieron al que conoció a Jesús, porque por ejemplo está la teoría de los autores colectivos, que se dice, bueno, tal vez en realidad, por ejemplo, pongo una idea. Juan. Claro, está hecho por más de un autor, pero todos esos autores alimentados por el relato de Juan. Discípulos de Juan, claro. Exactamente, pero están alimentados por Juan. Es decir, ellos toman como fuente a quién? Directamente. Juan. Sí. A Juan, o a ese testimonio de hecho, se piensa de Juan, o lo que ellos recuerdan. Sí, una vez con mi esposa hicimos un curso de exégesis de Juan, y el profesor decía eso, era un seminario bautista. Decía que era una comunidad joánica. Exactamente. Y porque hablan en plural y hablaban del amado. Entonces siempre el amado era como el líder, el Juan. Exacto. Así que, es genial. Sí. Bueno, esas son riquezas de la iglesia y riquezas de la historia. Para mí son riquezas. Yo sé que tuve una época en la que escuchar estas cosas sentía que me debilitaba la fe. Hasta que un día me di cuenta de que no, es todo mucho más rico, realmente. Mucho más rico. Hermano, ¿y cómo llegamos al Jesús divino? Jesús Dios. Eso estábamos, ¿cierto? Sí. Bueno, la cuestión es que vos tenés
todas estas evidencias o todas estas fuentes no cristianas, Ujú. y vos tenés que hacer esta pregunta, decir, bueno, ¿cómo surgió este cristianismo este cristianismo primitivo? ¿Cuál fue la raíz de todo esto? La raíz de todo esto no la puedes encontrar en una fantasía de un loco que predicó al lado de un río. Porque si ese loco fue un loco, es algo irrelevante. Pero no, tenés un funcionario de alto nivel preguntándole al emperador sobre los seguidores, entre comillas, de ese loco. De ese Después loco, tenés claro. un filósofo que se va a tomar la tarea de sentarse a leer los evangelios para acusar a ese loco. Y así podemos hablar de Tácito, y así podemos hablar de Flavio Josefo, que fue un judío que se rinde ante los Historiador. romanos en la guerra judías. Y él va a hablar también, entre comillas, ¿no?, en contra de Jesús. Pero entonces, ¿Es cierto, hermano, que está en duda algunos escritos de Flavio Josefo o eso es falso? sí, 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 sí. Lo que se llama es una interpolación. ¿Por qué decimos que es una interpolación? El testimonio de Flavio lo que tiene es que de pronto uno cuando lo lee dice, este Flavio Josefo habla de Jesús como si fuera el Hijo de Dios. El Claro, testimonio habla de como si fuera un cristiano. Claro, y uno dice, Flavio Josefo no diría esto. O sea, Flavio Josefo estaba más en el lado de decir, eh, yo que sé, estaba parado de la otra vereda, de la vereda de los romanos, ¿no? Claro. El tipo se considera aparte un judío, pero un judío descendiente de las familias más importantes. Y de pronto él habla también de Jesús. Entonces, muchos autores, y en la actualidad, casi creo yo que la mayoría, considera que ese testimonio de Flavio, que si te parece puedo tratar de citar unos pedacitos, Sí, por favor. así queda bien. Esto es el texto que nos llegó. Esto está en el libro Antigüedades Judías, capítulo 3, la parte 3, párrafo 3 dice así. En ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se puede llamar hombre. No, eso... Sigo. Porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de quienes reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, un judío puro, entre comillas, no va a decir eso jamás. Dice, y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él. Y hasta ahora la tribu de los cristianos, llamados así por este, no ha desaparecido. Esto es el relato que llegó. ¿Qué dicen los autores? Que este relato está alterado. Que tenemos que tachar algunas partes para que podamos encontrar el verdadero relato de Flavio. Que si permitís, te leo la parte, lo que venía a ser sin la interpolación. Ok. Esto dice así. Ahora te lo voy a leer sacando los párrafos o las palabras o las oraciones que los autores consideran que Cristianas. no son de Flavio, exactamente. Dice, en ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, punto. Porque fue autor de hechos asombrosos y maestro de quienes reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Acá no dice que era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo. Así que acá desaparece lo que de que resucitó, de que se apareció, el Mesías. desaparece lo del Mesías, desaparece lo de los profetas. Dice, y Aunque hasta ahora... no desaparece. ¿Qué cosa? No desaparece el hecho de que lo mencione. No. Y te cuento, bueno, ¿Cierto? la última parte, que se considera que es parte de Flavio, dice así. Y hasta ahora, la tribu de los cristianos, llamamos así por este, no ha desaparecido. Año 93. Ya. O sea, no quita el hecho de que un historiador judío, romano, o ciudadano romano, haya mencionado a Jesús y de una forma histórica. O sea, él era historiador. Si decantamos y retiramos los elementos que uno dice, esto no lo puede ser un judío jamás, el relato que nos queda es recontra importante, porque nos dice, estos cristianos siguen hasta el día de hoy
y no lo negaron y lo continúan y lo seguimos teniendo hasta el tribu de los cristianos. O sea, año Claro. 93 está hablando de vuelta. No estamos... es un presupuesto, hay que entender esto también, hay que entenderlo. Es un presupuesto escribir. Es un presupuesto que de pronto darle a lectores un material, producirlo para explicar una situación. Y acá tenemos esto, muchos testimonios de autores no cristianos hablando de Cristo, hablando de sus seguidores y de esa iglesia que está creciendo en el siglo I, siglo II. O sea, es algo que no lo podemos evitar, no lo podemos obviar. Claro. Lean entonces el que historiadores y personajes importantes romanos mencionan a Jesús, para ti es un hecho ya que no lo hace cualquier hombre, que No, no lo hizo un loco, por ejemplo, y no. también de que esta religión o este movimiento haya durado 2000 años y todavía siga durando, lo hace verdadero, dices tú. ¿Esa es tu conclusión? De vuelta, desde mi postura, desde mi fe, yo no puedo negar a Jesús histórico y no puedo negar a Jesús divino. ¿Por qué? Obviamente, por una cuestión de teología uno dice, bueno, la fe viene de parte de Dios, obviamente. Pero como también te comenté hace un rato, yo veo esto y yo veo algo más, yo digo, estas cosas no ocurren por una casualidad. O sea, justo una casualidad de que autores como Flavio, como Suetonio, lo mencionen, autores como ellos que lo consideren, un funcionario consultando al emperador. O sea, esta gente estaba haciendo un ruido, esta gente estaba haciendo Mm. algo que llamó la atención de los funcionarios romanos, que llamó la atención de los intelectuales de su época. Y después, su mensaje, que vos me podés decir, bueno, pero era un mensaje bonito y que por eso siguió. Hubo un montón de predicadores de cosas bonitas de los cuales se han perdido el nombre para siempre. Hay un Exacto. algo más. Mm. Para mí, desde mi fe te hablo, hay un algo más que hizo que una prédica basada en sí, amar al prójimo, es muy bonito. Amar a Dios, muy bonito. La regla de oro. Pero que de pronto te diga, y vas a ir y predicar y vas a sufrir persecución, y vos te vayas contento a hacer eso. O sea, no hay un romano fiel a su religión romana que diga, bueno, me voy a morir por Júpiter. O sea, estamos hablando de un compromiso, que es algo que atrae a los romanos incluso. En el siglo II y III, 3 y 4, perdón, a los romanos les va a atraer porque dicen, esta gente está comprometida con algo. Este autor ahora no me acuerdo quién lo dice, pero dice, la necesidad de compromiso que tienen los romanos, porque para ellos la religión romana, ¿en qué consiste? Ir, cumplir el rito público y ya está. Como te dije antes, así como te nombraban encargado de la seguridad o encargado de la limpieza, te nombraban encargado de X templo y vos eras el sacerdote por turno que te tocaba justamente a vos este año. Entonces tu compromiso acababa cuando acababa el turno, tu responsabilidad para con tu Dios acababa cuando acababa el rito. Y sí, tenías tus espíritus pequeños, tus espíritus familiares en un costadito de tu casa, pero de pronto aparece alguien que dice, no, mirá, hay un algo después de la muerte, hay un Dios que todo lo ve que va a hacer justicia. Cuando los dioses griegos y romanos son dioses que uno dice, había un autor que decía que los antiguos griegos, cuando les preguntabas, ¿cómo estás? Te decían, estoy mal, muy mal. Porque si respondían, estoy bien, tenían miedo de que los dioses lo escuchen, sientan envidia y lo castiguen. Entonces, te aparece un tipo, perdón por la palabra, predicando amor, paz, pero que vas a llevar ese amor y esa paz y vas a tener probablemente una muerte horrible, o que te dice, van a pasar cosas terribles, y vos de pronto decís, vos como un romano decís, acá tiene que haber algo más. O sea, hay algo en el cristianismo que, analizándolo en su contexto y demás, hizo que muchas personas vayan detrás de eso. Hoy estoy yo, hoy estás vos, y están los que van a ver esto, que también tienen que hacerse esa pregunta. Tienen que sentarse y decir, che, está pasando algo. Esto
no es solamente una filosofía. Yo conozco, ¿cómo se dice? Que ahora se puso de moda la filosofía estoica, que es maravillosa, está buenísima, me encanta. Pero, ¿cómo se dice? Pero morir por una filosofía es medio extraño contemporáneamente. En otras épocas también lo fue. Tal vez en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, morir por un pensamiento estaba como más arraigado en la mente de las personas. Pero esto lo traigo a colación por el hecho de grupos fundamentalistas o incluso partidos políticos fundamentalistas o racistas o el propio nazismo, si querés, que reúne todas esas características. Yo muero por este líder. Pero después el resto de la historia es muy extraño encontrar gente que dice, no, yo voy a morir por X cosa. Incluso en la Edad Media, cuando el que va a morir por el rey, muere por el rey porque sabe que el rey fue puesto por Dios. Ah, Entonces, sí, acá podemos decir, alguien, un ateo, entre comillas, o un hater, por decir, entonces ahí podemos ver cómo la iglesia o la religión fue utilizada para... Exactamente, fue utilizada por personas malintencionadas, así como las armas son utilizadas por personas malintencionadas, así como el cuchillo con el que hoy unto la manteca puede ser mañana utilizado por un asesino serial. O sea, podemos... hermano, De eso, sí. ¿bien? Tú como ex agnóstico o como si fuera un ateo, al ver que un judío, hijo de un carpintero, de un artesano, que nació, como tú decías, en una región muy pobre, en un país dominado, ¿tú crees que es válido de que su mensaje haya trascendido tanto, siendo que su cuna fue un pesebre? Mirá, eh, hay algo divino en todo eso. De vuelta, te hablo desde la fe. Hay algo divino en todo esto. ¿Está bien? Acá, si querés, los agnósticos, los haters o los ateos, cualquiera si quiere puede pegarme libremente en todo esto. Pero Sí, sí. porque a veces llegan en No, los comentarios, así que no, pero está perfecto. saludos, Ya me ha saludos a todos. pasado que hay de todo, ¿no? Hubo gente de determinada denominación que me acusó de católico, otro que me acusó de protestante. O sea, está todo bien, pero hubo uno maravilloso. Un ateo, sí, también. Que pasó. Que no sé por qué pasó. O sea, una charla de estas que para mí, a veces, yo digo, bueno, pero qué bueno que se tomó el tiempo de entrar a una charla cristiana. Está buenísimo. Está buenísimo. Una vez me tocó una persona que entró, un ateo, y muy respetuoso, realmente, muy, muy respetuoso. E incluso más que el que me estaba ahí acusando, me estaba cambiando de denominación o de religión. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Yo, con mis ojos de Leandro, yo digo, no pudimos haber llegado hasta acá si no hay algo más de fondo. El mensaje de Jesús de amor y paz es hermoso. Pero el hecho de que diga, ahora, le diga a Pedro, cuando seas grande alguien te va a poner, vas a extender tus brazos y te pondrá y te vestirá e irás a otros lugares, dando a entender, como dice ahí, lo que le iba a pasar a Pedro. Y eso es un mensaje también para todos nosotros, que en un momento o que en nuestra vida Dios nos va a decir a dónde vamos a ir y que ese mensaje le guste a alguien y que a raíz de ese mensaje tome decisiones como formarse, eh, irse a otros lugares del mundo hostiles o peligrosísimos para decirle a esa persona, Dios te ama. Hay un misionero que a mí, una historia de un misionero que es Garner, que estuvo acá en Tierra del Fuego, que él muere de hambre porque no habían llegado las provisiones y la última carta que él escribe es maravillosa y en la que él siga confiando plenamente en Dios y que lo que él había hecho, predicarle a los nativos de Tierra del Fuego, realmente había servido. Cuando llega a la misión que tenía que traerles los víveres, lo encuentra ya fallecido junto con todo el grupo, pero las cartas que dejan son, pudimos hacer lo que quisimos hacer. Qué No hermoso. creo que nadie muera y mucho menos la cantidad de personas, no creo que nadie muera por una pavada. Sí, puede haber algún caso excepcional, pero estamos hablando de millones y millones y millones de personas que a diario
le están pidiendo ayuda a este Jesús, a este hijo de carpintero, a este hijo de María, ¿para qué? Para ser mejor persona. Sí, tenés algún demente haciendo alguna ridiculez, seguramente, o alguna atrocidad. Te doy la razón en eso. Pero sí te voy a decir, son muchos más los millones que en un par de horas se van a estar levantando de su cama y le van a decir a este Jesús, hijo de María, es decir, o hijo de José, hijo de Dios divino, le van a decir, por favor, ayúdame a ser mejor persona hoy, ayúdame a traerle paz a alguien, ayúdame a darle, a mostrarle tu misericordia a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Eh, yo, como cristiano, yo digo, esto no lo pudo haber logrado una prédica bonita. Esto no lo logró una prédica bonita. Esto es sobrenatural. Para mí es sobrenatural. Y lo hizo en 3 años. Su ministerio fue de 3 años. Y lo hizo en 3 años, en un tiempo que vos decís... O sea, yo en 3 años, ¿qué hago? No entres ahí. No entres ¿Qué hacemos? ¿Qué hice en el último 3 años de tu vida? Y decís, no entres ahí. No entres ahí. No entremos. Mirate con los ojos con los que te mira Dios. Con misericordia. Claro, sí, me miro con los ojos de misericordia, porque si no me voy a hacer yo justo tengo 33. Justo Nah, tengo 33 años, así que... Todo eso en 3 años y todo eso, ¿cómo se dice? El hecho de la resurrección, ¿no? La resurrección que uno dice, bueno, pero fue una fantasía, un caso de histeria colectiva. No. ¿Se puede comprobar, hermano? ¿Se pudo comprobar? Desde la historia, mirá, desde la historia. no te digo desde la historia, pero sí desde una herramienta de la historia. Y es de pronto decir, el relato menciona que fueron muchos los que vivieron a Jesús resucitado, ¿no? Y vos tenés que hacerte esta pregunta. Pero el relato bíblico. Claro, sí, el relato que ahí dice, bueno, lo vieron una multitud de personas. Pero vos también tenés que preguntarte esto. De la muerte al poco tiempo comenzar la prédica. O sea, lo normal sería ¿qué cosa? Uy, murió el líder, ya está, se acabó esto. Escapemos antes que nos mate a nosotros también. Y no, sin embargo, comienzan la prédica y el momento, el nacimiento de la iglesia. ¿Y te acuerdas otro dato? El Sanedrín dice que iban a dejar romanos fuera de su tumba porque los fanáticos o los seguidores iban a sacar el cuerpo y lo iban a hacer un... No recuerdo bien qué dice. Se iban a robar el cuerpo y iban a fingir. Sí. Claro, que había resucitado. Sí. Exactamente. El problema es que yo entiendo que en Mahoma, por ejemplo, Mahoma se va a visitar... se va a visitar en la Meca porque están sus restos. Buda, se dice la historia, tú me puedes corregir, que se... Sí, tenemos todas las tumbas de los líderes religiosos. Claro, hasta están las hipotéticas tumbas de Abraham. Tenemos... Claro. Y de Jesús no se ha encontrado nada siendo alguien tan influyente, a eso quería llegar. Alguien tan importante para sus seguidores. Claro, a ver, no está de casualidad en el Evangelio que menciona a los guardias. No está de casualidad. Porque si los romanos son especialistas en algo, es en una lucha contra subversiva. Por ahí en Latinoamérica es un término medio fuerte, pero los romanos son administrativamente y militarmente están preparados para enfrentarse a grupos que se van a oponer a su dominio. Entonces para ellos es importante que de pronto esto no creciera. O sea, pusieron energía en que esto no creciera. Y terminó sucediendo. Esto lo hablo desde la suposición, pero aparte los romanos saben que están en un territorio que se revela constantemente. O sea, los judíos llaman los macabeos a los romanos. Herodes negocia ahí la formación, que el reino pertenezca o entre al Imperio Romano como una especie de estado protegido, satélite. Y aún así ellos se siguen rebelando contra los romanos. O sea, a los romanos mismos
a pesar de que obviamente tienen su rédito a través de la recolección de impuestos y la actividad económica, pero a ellos mismos les cuesta, o sea, se preguntan, dicen, estamos siempre en un territorio que es constantemente hostil, constantemente hay rebelión, y después lo que terminó sucediendo en el año 70 con el saqueo de Jerusalén, uno dice, bueno, los romanos se hartaron de los judíos. Así que yo creo que realmente habrán tomado medidas para que este presumible evento de un judío revoltoso no escalara más. ¿Está bien? Y no, Pero, no le resultó. y no resultó, evidentemente, ¿no? O sea, siempre hablando de esta deducción, ¿no? Y también desde la fe, los romanos habrán intentado hacer que todo esto fuera un evento administrativo más. La teoría nos marca de que debió haber existido un expediente del caso de Jesús. O sea, un papel en donde estaba registrado el caso de enjuiciamiento de Jesús. O sea, debió haber existido Claro, y se de Pilatos. Claro. Redactado por Pilato, por el secretario de Pilatos, no sé, por algún funcionario, pero debió haber existido. Pero bueno, como muchos otros documentos se perdió. Sería genial de pronto que se llegue a encontrar. Hubo una falsificación que se encontró en torno al año 300, creo, pero bueno, ya se sabía que era una falsificación. Pero sería Hay una piedra de Pilatos, ¿cierto? ¿Cómo? Hay una piedra. Sí, Una Pilatos, piedra que habla de Pilatos. claro, no, de Pilatos nadie puede negar la existencia de Pilatos, nadie puede negar el funcionamiento administrativo. Sí, hay una otra. piedra de Pilatos como prefecto romano. Hay otra, no sé si es una inscripción, hermano, pero es una burla. Es el Alexámenos, el dios de Alexámenos. No sé si te Vos acuerdas. me decís el graffiti El grafiti de Alexámenos. El graffiti. Sí. Sí, Donde aparece en Roma. Claro, eso sí. es aparte de Pilatos. Eso es aparte. Aparte, sí. Eso es Me aparte. refiero como a la prueba arqueológica, la prueba. Sí. Sí, es maravilloso. Para mí es emocionante. Es una ofensa, es una blasfemia. O sea, técnicamente es una blasfemia. Sí. A mí me emociona. Pero no sirve. Claro, a mí me emociona porque yo digo, mirá vos. ¿Lo podría explicar, hermano, para aquellos que no están familiarizados con este, ¿puedes llegar a compartir este grafiti? la imagen o sí, no? Por favor. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Sí, tengo. Adelante. Sí, a ver. Voy a tratar. Sí, es una burla, una blasfemia, pero sabe que es, como tú dices, es emocionante. Sí. Ahí está, ¿se ve? Ahí se ve, sí. Exactamente, ese. Esto es emocionante. Porque ahí, Alexámenos adorando a su Dios. Aparte de lo que veníamos hablando antes de Pilatos, que hay una inscripción con el nombre de Pilato, prefecto romano de Judea. Acá, donde vemos, es un graffiti, y al lado está ahí el dibujo más claro. Hay que entender una cosa, los romanos son... Uno se imagina por los libros de historia que las ciudades todas blancas, pulcras. No. Los templos romanos estaban pintados, las estatuas estaban pintadas, nada más que con el tiempo nadie más las volvió a pintar y quedaron blancas. Y las paredes de las ciudades estaban llenas de grafitis. Cosas obscenas escritas por todos lados. Y esto, que es una blasfemia claramente... Se parece a Santiago. El centro de Santiago. Es como es como una ciudad que vos decís... Bueno, acá Buenos Aires, vos vas a un subte y por ahí encontrás un montón de barbaridades escritas en las estaciones de tren. Bueno, hay que imaginarnos como un baño público de una estación de tren, así como hay un montón de cosas escritas en la calle, en las paredes. Bueno, y esto es algo más. Y encontramos a un tal Alexámenos, dice el graffiti, adorando a su Dios. Y el Dios que vemos ahí es algo parecido a un cuerpo humano, con una cabeza de burro, de mula, crucificado. Blasfemia. Una blasfemia. Se acusaba a los cristianos de que adoraban una cabeza de burro. Claro. Ahora, me encantan varias cosas de esta imagen. Me encantan el hecho de que esté crucificado. O sea, adorar un crucificado es como, para ponernos en contexto, ¿no? O sea, para mentalizarnos un poquito y ponernos en situación.
sería como hoy adorar a una persona que fue, ¿cómo se dice? En ejecutar una silla eléctrica. La cruz Claro. es eso, básicamente, es una forma de muerte. Sí, aparte los dioses de ellos, por ejemplo, Marte, Júpiter, eran dioses poderosos, musculosos seguramente, y aquí Claro, ellos adoran a un dios que murió. Y más encima murió, como tú dices, en la silla eléctrica de la peor forma de una que forma podía haber vil, visto. de una Claro. forma vil, cruel, de una forma horrenda de morir. O sea, a la vista de ellos era un burro, era un dios burro que no se Sí, defendió, no. hay varias cuestiones que no me acuerdo el autor cristiano que lo menciona, que lo va a rescatar. Pero bueno, una de las acusaciones que se hacían a los cristianos, porque ¿qué ocurre? En las ciudades grandes donde el control imperial era más fuerte, muchos cristianos optaron por esconderse y hacer sus reuniones en secreto. En especial porque a medida que iba avanzando el cristianismo, iba permeando cada vez más y de pronto tenía gente de estratos sociales importantes que si los veían en una comunidad cristiana, corría riesgo su estatus. Entonces se ocultaban. Y en ese estar ocultos se fueron generando un montón de, vamos a llamarlo así para que se entienda fácil, leyendas urbanas en torno a los cristianos. Entre ellas que eran caníbales, porque claro, de pronto escuchaban la idea esta de comed, esta es mi carne, bebed, esta es mi sangre. Claro. ¿Escucharon lo mismo que yo? Sí, son caníbales. Bueno. O bueno, lo de la cabeza de burro. Que hay varias teorías. Pero bueno. Que esté acá graficado, mostrado de esta forma. Es algo, para mí, es algo maravilloso. Por ahí, el amigo, seguramente habrá sido o algún amigo o algún conocido del exámenes. Él no sabe que nos dio a los cristianos Una prueba. un regalo. Un regalo maravilloso. Mirá lo que son los planes de Dios, ¿eh? Dios usó un hater para que hoy A los un ateo. cristianos, 2000 años después, 1900 años después, digamos, tenemos evidencia pictórica y gráfica de la presencia del cristianismo. Ah. Es una maravilla. Hermano, ¿y hay una Y al lado? ¿Será de Jesús? No tengo idea. Puede ser hay varias cosas. Puede ser otro graffiti. Puede ser una manera de representar Trinidad, tal vez. Puede ser una forma de letra. Se me fue el nombre. Letra griega. Puede ser varias cosas. Puede ser el primer intento y el graffiti le quedó chico. También. Puede ser varias cuestiones. Vos fijate que, por ejemplo, arriba de la cabeza tiene ahí esa especie de pestaña, pétalo que tiene ahí en el lomo. Sí. Que puede ser o el intento de hacer figura el cartel o de continuar la cruz. Aunque la cruz es bastante simple. Aunque aparecen los clavos en las manos. Aparecen los clavos en las manos y vos fíjate en la parte de los pies. ¿Sabías que hay gente que... Hay autores que se dedican, cristianos, ¿no? La mayoría, que Sí. se dedican a discutir si Jesús fue crucificado así o así. Bueno, Con los pies, claro. claro. Ahora vos fíjate las heridas que tiene ahí el En el crucificado cuerpo. este. Que también uno puede decir, che, ¿no es la herida al costado, la lanza que le puede llegar a atravesar hasta el otro lado? Claro. Mira, y parece que el examen igual tiene herida. Y el examen tiene algo ahí en el pecho, como una lastimadura. Sí. Que ojo, Bueno, el también, hermano Alexamenos. claro, que puede ser o algo que se quiso graficar o un daño en el graffiti, ¿no? Porque esto está rayado en la pared. Puede ser las dos También. cosas también. Puede ser o una herida, puede ser o algo que pasó porque, no sé, se lastimó el material, el soporte. Claro. Pero Bueno, algún día yo creo que vamos a conocer al hermano Alexamenos allá. algún día sería genial, ¿no? Subimos y Sí, decimos, ¿cierto? lo primero, ¿dónde está el ¿Dónde está examen? el examen? Tengo preguntas para hacerle. ¿Sabías que hicieron un graffiti tuyo? ¿Qué? A ver, muéstrame. ¿Sabías que ¿Quién crees que fue el que te hizo esto? Eres famoso, hermano. ¿Quién crees que te hizo esto? Y segundo, ¿está acá? Andás a ver.
Este fue mi compañero de trabajo, estaba ahí, Claro, fue mi compañero de trabajo. me hacía bullying. Exactamente, no, fue el de. Teníamos comercio uno al lado del otro. Andás a ver. Eran militares. Mm. Pero bueno, algo que sí nos tiene que dejar bien claro es que era una persona instruida. El hater fue una persona Sabía instruida escribir. porque sabía escribir. Claro. Sabía escribir. Eso ya es algo que nos tiene que a nosotros ya dar la pauta de que esto no fue No. algo que le salió a un Sí. comentarista random. Fue alguien que sabía escribir. Por ende, No dibujar, pero escribir. ¿eh? O sea, un instruido de su época era, por lo menos. Claro, sí. Dibujar no mucho, pero escribir sí sabía No, escribir. dibujar es como que... Pero no, mirá, si algún día, si querés, un día vamos a Pompeya, y Pompeya es... Perdón, dejo de compartir. Ahí está. Pompeya está llena de grafitis muy obscenos, pero también lleno de amenazas, llenos de el típico Pepe estuvo aquí por millones, Ya. o acá, o hay un graffiti, si me equivoco, que dice algo así como de acá a tantos pasos hay, no sé, una meretriz, por ponerlo en términos más más finos. Formales. Más formales, ahí está, claro. O el pan de tal lugar es horrible. Está lleno de eso. O la comida de tal lugar es horrible, no el pan. Eran las redes sociales de esa Las época. paredes, claro, sí. El Facebook. El Face. El muro. Facebook. El caramuro. El caramuro. Bueno. Porque sí, así funcionaba. Era una cosa maravillosa. Hermano, ha sido una bendición esta conversación. La verdad que aprendí muchísimo. Y espero que también nuestros seguidores hayan aprendido. Que hayan aprendido. Igual te dejo invitado para un siguiente episodio, siguiente capítulo, si tú lo deseas, y podamos quizá abordar otros temas, Sí, cómo no. otros Mirá, argumentos. Ujú. me quiero terminar con una cosita solamente. Que no tiene Adelante, que por ver favor. con Nuevo Testamento, sino que tiene que ver con el Antiguo. Ya, Si te parece, es una cuestión arqueológica. dale, Yo te quiero, a ver, lo voy a presentar acá. por favor. Lo quiero compartir porque es algo que por lo menos, de vuelta, yo sé que la fe es una cuestión que proviene de Dios, no es una cuestión de tener fe solamente, sino que es algo que proviene. Es un don. Es un don, exactamente. Pero a esto yo también le sumo que hay cosas que ayudan a reconfortar el alma, como los testimonios, ¿viste? Que de pronto vos ves que acá comienza el modo creyente full, ¿no? Que uno de pronto escucha que una persona se sanó o que una persona cambió de su vida, abandonó un vicio, y eso a uno lo llena de ánimo, De gozo. de gozo. Y dice, mirá, vos te puedo cambiar, yo también puedo. Claro. Y uno se anima entre hermanos. Bueno, yo creo que la historia de la arqueología para mí me funciona así también. Yo te quiero mostrar esto de acá. Si estos no hablan, hasta las piedras hablarán, decía el Señor. Exactamente. Bueno, esto es casi una piedrita. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? Esto que estamos viendo es un sello. ¿Está bien? De este lado de la Como pantalla. anillos, ¿cierto? Esto estaba en piedra. No sabemos si llegó a estar en un anillo. Ok. Va en piedra o en material similar a la piedra. Ujú. Bueno. Este es un sello que perteneció o se hizo durante el reinado de Ezequías. En teoría perteneció a Ezequías. Ok. ¿Está bien? Año 715-686 a.C. Perdón, salió mal. Sello de él, perdón. Bueno, ¿qué podemos encontrar en este sello? Podemos encontrar el disco solar alado. ¿Está bien? Que es una forma egipcia de graficar. Es un gráfico egipcio. Vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Ok. Era como una manera egipcia de representar al Todopoderoso. Pero una cuestión que tiene que ver con moda, justamente. Una cuestión de que se extendió. Y bueno, y al lado tenemos el Ankh, ¿no? Como símbolo también muy conocido símbolo egipcio, que Sí.
los judíos y muchas otras poblaciones y civilizaciones y pueblos van a tomar como propios. Yo te quiero contar esto. La Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que el rey Ezequías fue una persona que, bueno, intentó hacer las cosas bien, pero no terminó de cerrar todo lo bien que quería hacer para con Dios. ¿Está bien? Y habla así. Pero después, si me equivoco, es su bisnieto o nieto, Josías, él va a, ¿cómo se dice? La Biblia dice que él hizo la voluntad de Dios hasta el último detalle. Hasta el último detalle. Y eso a mí me llama la atención, porque si la Biblia se toma, o el autor se tomó el trabajo de decir hasta el último detalle, es porque realmente tiene que haber algo de fondo. Acá te muestro otro sello. Se ve que es mucho más simple que el anterior, ¿no? Son unas líneas de texto. Claro. Este es el sello de Adonías, el mayordomo real. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que cuando la Biblia dice hasta el último detalle, está diciendo esto, de que los elementos egipcios, que eran pertenecientes a una cultura extranjera idólatra para los judíos, hasta esos elementos de un sello se quitaron. Claro. Se dejó solamente texto. Sola y únicamente texto. O sea, cuando la Biblia dijo ahí hasta el último detalle, acá la evidencia nos dice sí, Hasta el último detalle. hasta el último detalle. Y esto es algo para... Nada, se los regalo a ustedes porque a mí me hizo bien. Y se lo cuento también a las personas que lo quieran tenerlo en cuenta. Yo de vuelta digo, es un don la fe. Pero de pronto tenés algo así y decís... Entonces, si en esto que la Biblia dice hasta el último detalle, tengo evidencia arqueológica que dice, sí, che, fue hasta el último detalle, ¿cuánto más hay otras cosas buenas que promete, que son para nosotros, los cristianos, los creyentes, y yo también creo que son ciertas, ¿no? Y muchos creen, millones creen que también son ciertas. Y bueno, acá es como una pequeña pruebita de que sí, mirá, cuando dice hasta el último detalle, otra prueba más. es hasta el último detalle. Sí. Bueno, los ateos tienen que creer ya así como... Bueno, el ateo sincero, el ateo honesto, tiene que aceptar estas pruebas que son históricas, ya son arqueológicas, no son... No es fe ciega. Claro, el ateo honesto, como bien lo dijiste vos, es una persona agnóstico. Claro. Porque él mismo no puede fundamentar, por el ateo que dice no hay Dios, él no puede fundamentar su ateísmo. Su ateísmo en eso, o sea, en un capricho. ¿Está bien? Claro. Nosotros que nos basamos en fe podemos decir, no, mira, yo me baso en una fe, yo tengo una fe ciega en esto. Pero aparte de mi fe ciega, yo también investigo, yo también me formo, yo también utilizo el método científico o utilizo investigaciones no cristianas, no creyentes, para tratar de construir en esta visión más completa y compleja. Mirá, yo lo que creo no nació de la imaginación de un loco, sino que llegué hasta acá, o lo que yo creo que me hizo llegar hasta acá, también tiene su pasado y su evidencia. Exacto. Así como tú dices, hermano, que estos hechos o pruebas históricas nos ayudan a nuestra fe, también nuestro testimonio ayuda. Nosotros también podemos hablar de este Dios que ha sido un antes y un después, no solamente en la historia, sino que en nuestra vida. Nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos pueden ver que hay una diferencia. Y esto no lo hace un loco ni lo hace una religión cualquiera. Esto lo hace, es una obra divina que hay detrás. Claro, no, sin duda. No es casualidad. O sea, explicarlo de una forma más simple es difícil. No es casualidad. Cierto. Exacto. Hermano, hay una pregunta que me hacen por interno que alguien está escuchando. ¿Qué hay acerca de no sé si tú lo has podido estudiar, de los musulmanes? Ellos dicen que el descendiente y el que tenía la promesa de Abraham era Ismael y no Jacob, ¿cierto? Sí, exactamente.
¿Qué opinas tú, hermano, No, en de...? lo personal, a ver, yo tomo estas palabras de Pablo que dice, si un ángel baja y te predica otro evangelio, es anatema. O Mm, sea, yo creo eso. También, yo sé que hubo muchísimos autores musulmanes, ¿no? Que trataron de oscurecer o de borrar ¿cómo se dice? Lo que Mahoma va a tomar del cristianismo. Por ejemplo, hay varios elementos, principalmente aquellos vinculados a los tratos, que él lo va a tomar del cristianismo porque Mahoma vivió con cristianos. Vivió con cristianos y vivió con judíos. ¿Está bien? Y que este planteo del Islam, de que no, la promesa viene por Abraham, es un planteo que creo que no lo hace otro que Mahoma. O sea, acá yo te hablo desde la ignorancia, pero ¿qué autores previos a Mahoma o qué personajes previos a Mahoma van a decir, no, no, bueno, nosotros somos los hijos de la promesa? Hay que entender que también Mahoma, ¿cómo se dice? Toma elementos del cristianismo y del judaísmo para fundamentar su propia creencia y que, aparte de tomarlos, eh, es como una fe muy hecha, y acá, bueno, perdón si alguien se ofende, pero tiene muchos elementos que uno dice, bueno, pero esto está hecho a medida ¿de qué? Está hecho a medida de lo que eran esos pueblos árabes surgidos de la península arábiga, que tiene más pinta de una conquista militar, porque en definitiva eso es la expansión del Islam, estar de la mano de la conquista militar. Jesús dijo, poné una mejilla, poné la otra. Jesús dijo, ponete la carga, si te pide una milla, hace una milla más. Y lo del Islam va tanto de la mano que hasta da leyes de guerra. Y uno dice, Jesús lo más belicoso que dice en ese momento, dice, yo vengo a traer división, que el padre se pelee con el hijo. Y uno lo entiende en el contexto de decir, bueno, sí, porque de pronto aceptar a Jesús puede generó en su momento, genera ahora, y separaciones. Pero Jesús no dijo, bueno, a partir de ahora vamos a hacer leyes de guerra para que lo que venga después, cómo tratar a los prisioneros de guerra o a las mujeres. Jesús no dijo eso. ¿Está bien? Por eso yo exacto. también, yo respeto a las personas a las personas. Punto. Respeto al musulmán que trata de ser racional, que intenta ser racional. Al fanático, así como al fanático musulmán, como al fanático cristiano, no le doy mucha bolilla, la verdad es eso. No le doy bolilla en el sentido de que yo te voy a argumentar, pero si tu argumento es un grito, o sea, si tu argumento es tratarme de mal o insultarme, bueno, o sea, lo mismo pasa con una persona que no cree y de pronto dice, ah, no, pero vos me insulta. Bueno, está bien, es tu argumento, eso habla más de vos que de mí, no puedo hacer nada contra eso, ya está, decilo, ¿querés Exacto. sacarte las ganas de insultarme? Insultame. Pero si sos una persona que trata de ser racional, que afronta su fe y toma su fe y dice, yo quiero vivir una experiencia completa de mi fe y decir, bueno, quiero por lo menos intercambiar. Está bien, está bien. Mm, ¿Qué querés que te diga? Te voy a hablar de Jesús igual. Voy a decirte, Jesús es la vida, Jesús es la verdad, el camino y la vida. Te voy a decir, Jesús es la única vía al Padre. Es el camino al Padre, no uno de los caminos, no es el atajo. No hay atajos en esto. Jesús es el camino. Lo mismo que si fuera un judío, lo mismo que si fuera un hindú, un budista, lo que fuera. Jesús es el camino. Y la fe musulmana, a mí en lo personal, tengo ahí una descendencia siria por parte de mamá, que se perdieron todas esas herencias culturales, mm, pero, ¿cómo se dice? Sí sé que, por ejemplo, acá en Argentina hay muchísimos descendientes de gente de la zona, árabes, turcos y sirios, y sirio-libaneses, hay muchísimos, y son gente con una cultura muy rica, pero de vuelta, una cosa para mí es decir, yo valoro tu cultura, pero y otra muy diferente es, si vos
querés venir a decirme que Jesús fue un falso, en definitiva, un falso salvador, no voy a estar de acuerdo. Y segundo, un apóstol de Jesús dice 550 años antes de tu profeta. Si se les aparece un ángel y les predica un nuevo evangelio, no le crean. Bueno, yo no tengo mucho más para decir tampoco. Claro. Y desde el punto de vista histórico, también te voy a decir, che, pero ¿en qué se basa Mahoma para decir esto? ¿En qué se basó Mahoma para decir esto o lo otro? Esto ¿sabía Mahoma de Abraham antes de juntarse con los judíos? ¿O con los cristianos? Claro. ¿Sabía o no sabía? Por ahí un fanático me va a decir sí que sabía, porque es un hombre sabio. Está bien, pero tráeme una persona que instruida o una persona que tenga curiosidad, por lo menos que haya leído un poquito, ya, no sé. Y está bien, bueno, me quedo con eso. Pero yo digo, Mahoma toma mucho el cristianismo, toma mucho el judaísmo, muchísimo. Y hay muchos que dicen, no, es algo, el Islam es igual al judaísmo o es igual al cristianismo. No, no es igual, no es igual. Muchas gracias, hermano Leán. Yo creo que, bueno, llevamos 1 hora 40 Oh, y ha pasado volando. La pasó el verdad es tiempo. que ha estado demasiado interesante y demasiado bueno. Y de nuevo, estás cordialmente invitado a este espacio de conversación. Muchas gracias. Esperamos algún día quizá reunirnos allá en Argentina, acá en Chile. Estás invitado también, hermano. Así que gracias por este tiempo que nos has regalado y compartido de tu conocimiento y tu experiencia. Bueno, muchas gracias, Nano, la verdad, porque es, ¿cómo se dice? Es un honor. Para mí es, nada, me apasiona hablar de historia. Me apasiona hablar de historia y cuando se trata de la historia del cristianismo, yo creo que es algo que nos ayuda también a ampliar el trabajo que ustedes hacen en Jaque Mate Ateos es fantástico. Fantástico, y ponen al alcance de las personas que tienen o están en Instagram o están en una red social, en cualquier otra red social, y dicen, bueno, acá tengo un material que a mí me ayuda a instruirme, me ayuda a conocer. Yo cuando Claro. acepté a Jesús, cuando tenía 15 años, no teníamos esto, una información tan buena en tan pocos segundos. Si te querías información buena y pesada, tenías que verte una conferencia de 5 horas. Y hoy de pronto un clip y vos ya podés alimentar la curiosidad e ir a investigar por tu propia cuenta. O sea, si hubiera existido Jaque Mate Ateos cuando tú te convertiste, hubiera sido una tremenda bendición. Hubiera estado, pero sabes, allá, una alegría inmensa. No, era todo Gracias, más hermano. difícil. Sí. Los libros tampoco eran muy buenos. Mm, O sea, sí había buenos libros, pero yo no los conocía y llegar a ellos, o sea, conocer un autor hubiera sido una locura. En el claro. sentido de decir, bueno, alguien me ayudó a entender el cristianismo desde el punto de vista histórico. No tuve eso. Mm. Por eso, Bueno, el YouTube y el Internet ha ayudado en eso porque ahora uno busca cualquier cosa y aparece un profesor o alguien que está explicando, así que sí. ha ayudado a investigar más y también a esa hambre por leer más e investigar más. Así que gracias, hermano, que el Señor te bendiga tus estudios, tu ministerio ahí que tienes allá en Argentina y que pronto seas un historiador ya para presentarte como Hecho y historiador, hermano. derecho. Hecho, hecho. No, pero ya Con con los tu papeles, con los conocimiento, papeles. sí, pues con el diploma, como se dice, con el cartón acá se dice en Con el Chile. Con el cartón, cartón. exactamente. El Sí. cartoncito. Ya, pues hermano, muchas gracias, Muchas que Dios gracias, te Nando. bendiga y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Gracias. Chao, hermano.